Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sin duda que en la esfera de las comunicaciones, la radio constituye una de las herramientas más poderosas en penetración social. La labor de todo el componente humano que la conforma, más las tecnologías modernas de la información con que sirve a la comunidad, comprueban su frescura y vigencia. El 13 de febrero de 1946, en plena post-Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace suya la resolución aprobada por la UNESCO, proclama Día Mundial de la Radio. La radio evoluciona, expande horizontes y busca nuevos retos en una analogía que evoca su llegada al país, allá por 1921, con La Voz del Trópico, propiedad de la Tropical Radio Company, de la transnacional bananera Tela Railroad Company, cuando el país apenas contaba con el telégrafo como el único medio electrónico de comunicación de la época. Los anales registran la primera década del siglo XXI como el inicio de las primeras transmisiones de radio por internet en Honduras. Para el 2011, más de 60 estaciones de radio nacionales navegaban en la autopista informática, una realidad que confirma el acierto visionario ante algo impredecible como es la pandemia de COVID-19 con sus medidas de distanciamiento y aislamiento social. Las primeras radiodifusoras se situaron en las grandes ciudades, seguidamente abrieron sus estudios en las cabeceras departamentales, sobre todo en la capital de la República y la franja norte del país. En 1921, el presidente Miguel Paz Barahona otorga el permiso de operación a la Tropical Radio Company. 10 años después, las transmisiones de la emisora El Eco de Honduras cubren el territorio nacional. La historia reconoce que los primeros en este campo fueron los hermanos Rafael y Fernando Ferrari, junto a Manuel Escoto, este último en la ciudad de San Pedro Sula, con locuciones en la radio experimental. Ya en 1934, Rafael Ferrari era sinónimo del hombre escuela de la radiodifusión nacional con el inicio del movimiento cultural radial que le permitió descubrir a los mejores locutores de la época. A mitad de la década de los 50, en el país ya operaban 18 radioemisoras, entre estas HRN La Voz de Honduras, Radio América, Radio Montserrat, Radio Comayagüela, Radio Morazán, Unión Radio y La Voz del Pueblo en la capital del país. El fallido alzamiento armado contra el gobierno de Ramón Villeda Morales en julio de 1959 trascendió a través de las ondas de Radio Rebelde o Radio Liberación, emisora ligada a sectores del Partido Nacional y protegida por el dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Radio Católica, La Voz de Suyapa, aparece ese año como la primera estación radial religiosa. En 1960 le secunda La Voz Evangélica de Honduras, ambas operando a nivel nacional desde la capital de la República. Los años 70 mostraron el protagonismo de este medio electrónico al cubrir las denuncias de la masacre de los Horcones en 1975 en la finca del hacendado José Manuel Zelaya Ordóñez, padre del expresidente Manuel Zelaya Rosales, y que culminó en la clausura de Radio Progreso en 1979, cuando los acusados fueron puestos en liberados con un indulto del entonces presidente general Policarpo Paz García. Hechos recientes como la crisis política del 2009 que hirió la cobertura entre los que llamaban golpe de Estado o sucesión constitucional a lo acontecido, a la conexión a través de la radio en labores de rescate y auxilio en desastres naturales como los huracanes Fifi, Mitch, ETA y la tormenta tropical Iota, y ahora la pandemia de COVID-19, confirman el papel estratégico de la radio en la continuación de las actividades económicas como en todos los niveles de la educación pública y privada en el país y el mundo entero. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles desde nuestros estudios en la colonia Miramontes, acá en la capital de Honduras, Tegucigalpa. También nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, la 105.5 en Tela, Ceiba, Litoral Atlántico, 93.5 en la zona central, el corredor central de Honduras, que comprende Comayagua, La Paz, Ciguatepeque, el corredor central
y la 90.3 allá en la cálida Choluteca. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy vamos a hablar de la Semana Internacional de la Radio, uno de los medios de comunicación por excelencia de los humanos, para oír música, para escuchar hace muchos años novelas. Yo me acuerdo que yo escuchaba Calimán con mi papá. Teníamos Calimán, el hombre increíble, y su amigo, el inseparable, el pequeño Solín. No había la influencia que tiene ahora la televisión. La radio estaba al frente sin ninguna duda. También novelas mexicanas que pasaban en Radio Centro. Y también se escuchaba Los Barberos en Radio América, y se escuchaba Margarito Pérez y Pérez, con quien, bueno, yo muy jovencito tuve el placer de compartir, ya ahí siendo director de HRN, con don Germán Alan Payer. Ahí conocí a Federico Duarte Acosta, a Lico, y tanta gente. Tuve la oportunidad de compartir con Jorge Montenegro, de Cuentos y Leyendas de Honduras. Recuerdo a don Jorge, por cierto, todavía ahí tengo unos cuadros, porque él, al igual que Payer, tenía tanto talento que, aparte de ser señores de micrófono, eran artistas, pintaban. Es de verdad un talento excepcional, el de Payer, el de Jorge Montenegro, el de don Nahum Valladares, con quien pues ya don Nahum era gerente de la radio, pero en algunas ocasiones, en las celebraciones de HRN, pues compartíamos con don Nahum. Y también con gente como el ingeniero Luis Edgardo Vallejo, cuando Luis Edgardo estaba en deportes y luego en noticias, en ambas facetas de los dos, compartimos transmisiones nacionales e internacionales con el ingeniero Luis Edgardo Vallejo y con tantos otros radioperiodistas, que hoy que vamos a hablar de la Semana Internacional de la Radio inicialmente, y luego del Día de la Radio, que es mañana, y también la importancia de la radio en Honduras. Vivimos un cambio de era, de generaciones, de la tele a la radiocomunicaciones, pero hace algún tiempo estuve leyendo que con la llegada de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo esto, aún así, la radio se va a lograr mantener en el transcurso de los años por la facilidad de la radio. La gente acostumbrada también a ir con un radio al estadio. Ir con un radio al estadio en el campo. En el campo recuerdo que cuando yo dirigía Diario Matutino, me levantaba a eso a las 3:30, porque a las 4:30 iniciábamos el Diario Matutino, y la gente en el campo muy temprano estaba escuchando la radio. Todavía hay gente que me encuentro acá en Tegucigalpa o en el interior del país que me dice que me reconocen la voz, porque estuve por muchos años ahí en la HRN. Hoy tengo dos señores de la radiodifusión del país, dos conocedores de la historia y que crearon la historia de la radio en Honduras. Voy a saludar a don Nahum Valladares primero. Don Nahum, buenos días. Gracias por estar con nosotros para hablar de la Semana de la Radio, el Día Internacional de la Radio y la importancia de la radio en Honduras. Don Nahum, es un gusto que esté con nosotros en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco mucho compartir contigo en este programa de hoy del Canal 11, en la víspera de la celebración del Día Mundial de la Radio. La historia de la radio es increíble, porque la mayoría de la gente que llega a ese medio de comunicación va desconociendo los orígenes de lo que fue la maravilla del siglo XX. Si bien es cierto que los primeros ensayos científicos se realizan a finales del siglo XIX, primero con Enrique Hertz, un alemán que empieza ahí hay una foto, mira, en el éter la transmisión de ondas sonoras. Y Hertz lo que hace es que abre el campo del etéreo
para que pueda el hombre comunicarse. Este alemán es el que le abre las puertas a esas maravillas del siglo XX, Enrique Hertz. Por eso, las unidades de sonido empiezan a manejarse como las ondas hertzianas, en honor a Enrique Hertz. Pero de esto se aprovecha otro científico, otro técnico, un italiano, Guillermo Marconi. Y Marconi empieza a hacer ensayos de trasladar a través de las ondas hertzianas lo que es sonido para que pueda el hombre comunicarse. Primero con radiotelegrafía, después con sonido. Guillermo Marconi, italiano. Pero ¿dónde viene la evolución de la comunicación? Con un estadounidense, Lee De Forest. Lee De Forest empieza y encuentra que puede capturar en una válvula, en un bulbo, en un tubo, puede capturar lo que es la parte del sonido para transmitirla. Eso se llamó la lámpara de audión. Lee De Forest. Con estos tres científicos, con Hertz, con Marconi y con Lee De Forest, se abre el campo de la comunicación a través del éter. Ese es el origen de la radio. La radio, indiscutiblemente, podemos llamarle la maravilla del siglo XX. ¿Por qué? Porque acortó las distancias del hombre. El hombre solo se comunicaba epistolarmente, o sea, a través de la comunicación que se daba con las cartas, con el envío que se hacía a través de los barcos y de otra manera de llegar de un lado al otro. Pero aquí la radio iba cortando, porque primero la radiotelegrafía. Con el código Morse empezó a hacerse una comunicación vía telegráfica. Marconi utilizó eso. Pero Marconi llegó ya a lo que era transportar el sonido. Eso es lo importante. Y ahí está el origen de la radio. Estamos hablando de la primera década del siglo XX, 1910 hasta 1920. La Westinghouse es la primera estación de radio que empieza a enviar sonido. En el Vaticano, Marconi inaugura precisamente la radio Vaticano. Estaba de su santidad el Papa Pío XI, fue el que inauguró la radio Vaticano. Pero ahora miremos la importancia y la historia de la radio en Honduras. En el inicio de esta entrevista hicieron un reportaje muy bonito y se habló de la primera estación de radio que se instaló en el país. Resulta que en 1925, en el gobierno del doctor Miguel Paz Barahona, se dio una concesión a la Tropical Radio Company, que era una subsidiaria de la Tela Railroad Company, para que pudiera manejar en el éter las comunicaciones en Honduras. Ahí era la radiotelegrafía. Pero ya como empezaban ya a hacerse los ensayos de la comunicación por radio, la Tropical Radio pidió permiso al gobierno para que dentro de esa concesión se le autorizara la operación de una estación experimental de radio. Así surge HRB, La Voz del Trópico, en 1928. Ahí nacen los primeros locutores hondureños. Rafael Ferrari García, Fernando Ferrari Bustillo, Ángel P. Cepeda. Son los primeros tres locutores hondureños. Ahí ven ustedes a don Rafael Ferrari en un micrófono de carbón de la estación HRB, La Voz del Trópico. De ahí el conde Ferrari, Fernando Ferrari Bustillo, que era primo hermano de él, era un hombre, era un artista, era un poeta, un compositor, un gran pianista, era un hombre de arte. Y él tenía una voz excelente, era un declamador de primera línea. Fernando Ferrari Bustillo. Y el abogado Ángel P. Cepeda, que también era declamador
Era un hombre con una presencia increíble. No sé si ustedes recuerdan, ya en tiempos más modernos, hubo hijos de él que estuvieron en la radio. Uno de ellos fue Octavio B. Cepeda. Pero Ángel B. Cepeda fue de los primeros 3 locutores hondureños. Así surge esa radio en 1928. Pero era una emisora experimental que solo trabajaba 1 hora por la mañana, 1 al mediodía y 2 horas en la tarde, de 5 a 7. Y nada más con música. Y algunos boletines que se daban a conocer, y ahí es donde nace la inquietud radiofónica de don Rafael Ferrari. Al caducar en 1931 la operación de esa radio experimental, que solo estuvo 3 años, don Rafael Ferrari, que se encontraba trabajando en el gobierno del presidente Vicente Mejía Colindres como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puso una petición ante el gobierno para que se le otorgara un permiso para operar una emisora comercial. Finaliza el gobierno del doctor Mejía Colindres, no le resolvieron la petición, la solicitud. Entra el gobierno del general Tiburcio Carías Andino el 1 de febrero de 1933, y don Rafael seguía con su petición de abrir una estación de radio. Pero hubo una oposición en el gobierno del general Carías porque don Rafael era de filiación liberal. Y entonces los que rodeaban al general Carías le dijeron que podía ser un peligro darle a un liberal una concesión para operar una radioemisora. Don Rafael insistió, pero tenía buenos amigos en el interior del gobierno. Uno de ellos era don Salvador Aguirre, el doctor Salvador Aguirre, que tenía mucha influencia en el general Carías. Y él influyó para que se le otorgara el permiso. Ese fue un acuerdo, el número 30 del gobierno del general Carías, donde se le otorga la licencia para operar una emisora comercial, que es inaugurada el 1 de noviembre de 1933, con las siglas HRN, La Voz del Comercio, una emisora comercial. Pero esta radio empieza a operar en 1933 y al siguiente año, cuando ya la radio había empezado a encontrar recepción, porque don Juan Dóvoro, que era el que vendía los radios RCA en Tegucigalpa, en una agencia de vender implementos eléctricos, don Juan Dóvoro empezó a colocar radios y se quitaron entonces los parlantes que estaban en el kiosco del Parque Central, donde se escuchaba la HRN. Y empezó la influencia de la radio, especialmente en Tegucigalpa. Y ahí don Rafael empieza y le cambia el nombre a La Voz de Honduras, en vez de La Voz del Comercio, porque la gente cuando lo escuchaba a él decía, esa es La Voz de Honduras, refiriéndose a don Rafael, que era un gran locutor. La inquietud de la radio empieza a formarse en el país. En 1934, el poeta Manuel Escoto decide colocar una radio en el éter. Y ahí es donde don Manuel Escoto funda la HRP1, el Eco de Honduras. Don Manuel Escoto. Por ahí salió una fotografía de él, de don Manuel Escoto. Era un poeta, era un hombre de arte, y su radio estaba encaminada precisamente a llevar la cultura. HRP1, el Eco de Honduras. Después la radio la compró el general Filiberto Díaz Zelaya, y así estuvo por muchos años la HRP. Empezó la inquietud de la radio, y en el año de 1935, Raúl, ya te veo un poco inquieto porque me imagino que vas a una pausa comercial, y podemos dejar para 1935 en adelante las demás radios que empiezan a integrarse en lo que es la gama y el espectro radiofónico. Sí, gracias, don Naúm, por esa introducción tan elocuente y tan histórica. Pero también es que aquí tengo al ingeniero Luis Edgardo Vallejo, otro histórico de la radiodifusión de Honduras. Bienvenido. En el deporte y en las noticias, al igual que don Naúm. Yo recuerdo dos historias de ambos. En 1973,
yo muy pequeño, mi papá se fue a ver ese partido. Jugaba Honduras-Costa Rica, nos iban metiendo 3-0. Un amigo de mi papá que andaba se le desmayó por la oleada que nos estaban pegando. Y recuerdo cómo don Nahum transmitió solo ese partido, solito. Él estaba en San José, lo transmitió y al final Honduras empató 3-3 con 10 hombres, un gol de Urquía y 2 goles de Chula Gómez. Recuerdo la emoción y ya voy a buscar ahí. Y en 1975, yo estaba en el Colegio San Miguel, el ingeniero Luis Edgardo Vallejo transmitió desde San Juan, Puerto Rico, el premundial juvenil. Fue la primera vez que Honduras logró clasificarse a un mundial, a la Copa del Mundo de Túnez del siguiente año. En ese equipo, 9 de los titulares de España 82 aparecieron en ese equipo. Ahí estaba Arzú, estaba Cosli, estaba Porfirio Betancourt, estaba el Macho Figueroa, y habían 9 jugadores. Ahí estaba Luis Edgardo Vallejo, que por muchos años me ha contado que en esa fecha que transmitió desde el estadio Silvio Escobar, si no tengo me corregí Vallejo. Sixto Escobar. Y Vallejo me contó que hasta Julio Iglesias se encontró. Vallejo, bienvenido a este interesantísimo programa con estos dos monstruos periodistas de la radiodifusión nacional y del periodismo en general. Luis Edgardo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a toda la audiencia de Canal 11 de televisión, de Radio RBC. Y desde luego quiero saludar al gran maestro de la radiodifusión nacional, don Nahum Valladares. Tuve la suerte no de compartir micrófono con don Nahum, pero sí con Nahumcito, a quien le tengo un gran cariño, Nahum Valladares hijo, y con quien hemos transmitido también en algunas ocasiones las Copas Mundiales. O sea, pues que a través de Nahumcito tenemos una excelente relación también con don Nahum Valladares padre. Con Raúl igual hemos compartido muchas transmisiones, no solo en deportes, sino que también en noticias generales. Nos ha tocado compartir en algunas ocasiones entrevistando presidentes tanto de Honduras como de otras partes del mundo, y hemos estado también en algunas ocasiones en el Vaticano con los papas, en los momentos difíciles de la Iglesia Católica y en los momentos alegres de la Iglesia Católica. En fin, hemos tenido la suerte de transitar por el mundo en muchas oportunidades, en cosas que solamente la radio nos ha podido dar la oportunidad de estar. Como dice don Nahum Valladares, la radio es algo espectacular. Y vean ustedes cómo poco a poco Honduras fue entrando en ese terreno de la radiodifusión gracias al emprendedurismo de muchos hondureños. Primero muy pocos, pero luego se fueron sumando otros, hasta llegar a tener la cantidad de radios que tenemos ahora, que está inundado el dial de emisoras en AM como en FM. Quiero recordar que aquellos que piensan que hasta ahora la radio se puede escuchar desde Honduras en cualquier parte del mundo por el internet, que no es así. Nahum Valladares se acuerda, por ejemplo, cuando para escuchar HRN, Radio América y todas las emisoras de antes, es lo que le denominaban el shortwave, o sea, la onda corta. La onda corta, yo me recuerdo que cuando empezaba a trabajar en la radio, ya tenía reportes hasta de China, por ejemplo, que aparecía por allá un hondureño que andaba por China o que vivía por allá, o en Europa, en Australia, en cualquier parte de Centroamérica y del mundo, y nos reportaba la señal de la radio. La radio por eso es inmortal. No hay manera de cancelar la importancia de la radio, porque la radio va al paso del modernismo, va poco a poco. Tenemos, desde luego, otros medios de comunicación importantes,
como es la televisión, que va a la par de la radio. Creo que son dos hermanas, gemelas casi, la radio y la televisión, que ahora se complementan en una forma espectacular. También están las redes sociales, están los diarios, los periódicos impresos y ahora también digitales. En fin, hay una cantidad enorme de opciones que tiene la gente para poderse informar, para poderse entretener, para poder pasarla bien desde la casa, sobre todo ahora que más lo necesitamos en tiempo de esta pandemia. De manera pues que es un placer estar con ustedes esta mañana. Es un día previo al Día Internacional de la Radio, que se instituyó en el año 2012 y que decretó el 13 de febrero como Día Internacional de la Radio, gracias a la Organización de las Naciones Unidas, y que fueron los que determinaron, después de que ellos fundaron en 1946 su radio, un 13 de febrero. De manera pues que es un placer estar con ustedes y gracias al auditorio por soportarnos. Les mando un saludo a un gran amigo de nosotros tres y un amigo de los periodistas. El expresidente Carlos Roberto Flores, don Raúl, le envía saludos. Me acuerdo aquella vez que estábamos en China, que estaba el expresidente Flores, que no iba a haber un doctor y un sastre nos iba a hacer unos sacos para un día. Me acuerdo de viaje bien porque lo vi un poco nervioso al presidente Flores con aquel chinito de médico. Y con Vallejo también compartimos cuando fuimos a ver a Juan Pablo II con el ingeniero Flores, y en Chile también. Y aquí pues es un honor que el ingeniero Flores también nos salude con la participación que tengo de dos históricos de la radiodifusión del país esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, don Nahum Valladares. Y Valladares se me vino a la mente también todas las veces que don Nahum presentaba las tomas de posesión de este país, y Luis Edgardo Vallejo en el noticiero El Minuto de Radio América, y cuando narraba Vallejo también yo lo escuchaba y compartía con Diógenes Cruz en el otro lado en la HRN. El gobierno boliviano recurrió a China para la adquisición de 500.000 dosis desarrolladas por el laboratorio Sinopharm, 100.000 de las cuales llegarán en concepto de donación tras un rebrote del nuevo coronavirus. Las vacunas chinas se sumarán a las de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y a la vacuna rusa Sputnik V. En este mes de febrero recibiremos 500.000 vacunas para el pueblo boliviano, expresó el presidente Luis Arce en el acto de firma del acuerdo con China en el Palacio de Gobierno, en el que también participaron altos ejecutivos del laboratorio chino mediante una videoconferencia. Todo el mundo está sufriendo una escasez de vacunas, incluso China misma. La producción es insuficiente y si podemos lograr este acuerdo, es un gran esfuerzo de nuestros líderes, mencionó el embajador de China en Bolivia. Además, aseguró que el acuerdo se consolidó luego de una conversación telefónica entre el presidente de Bolivia y China el 28 de enero, en la que evaluaron las relaciones bilaterales después de que el año pasado el vínculo estuvo congelado durante la gestión de la presidenta interina Janine Áñez. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Continuamos hablando de la Semana Internacional de la Radio. Mañana es el Día de la Radio en el mundo. Estamos hablando que es 13 de febrero mañana. Por cierto, tengo a dos históricos. Voy a leer un par de mensajes. Ya la gente escribiendo. Dice: buenos días, amigo, me dice la abogada Selma Estrada. Qué buen programa. Saludos mandamos tanto el doctor Javier Uclés como doña Selma, los tres. La historia es importante. Y Josefina dice: de lujo, y me manda una foto donde estamos los tres ahí en la pantalla y sonriéndose, don Nahum y Vallejo. Don Nahum me decía, después del 33, cuando comenzaron a operar varias emisoras, también ¿qué hay de las figuras estelares de la radiodifusión en el país? ¿Cómo comenzaron a destacar esas figuras? Bien, Raúl, sería importante en este momento destacar a los pioneros de la radiodifusión. De 1933, don Rafael Ferrari y doña Rosario Sarastume de Ferrari.
En 1934 el poeta Manuel Escoto y después el general Filiberto Díaz Zelaya. En 1935 se funda la HRD2, la Voz de Atlántida, gracias al general Miguel R. Moncada y al doctor Marco Tulio Castañeda. Ellos eran los dueños de la HRD2, la Voz de Atlántida. Pero hay que ver también, desapareció una emisora que también fue un ícono de la radio. En 1946 se fundó en Tegucigalpa HRA, La Voz de Empira. Su propietario era el perito mercantil Andrés Rodríguez, el padre de su eminencia, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. En 1946 fue una emisora que empezó a operar la broadcast. Y en esa estación se hicieron grandes figuras, una de ellas, el indio Calcañal, José Reyes Carranza, empezó sus presentaciones en HRA, La Voz de Empira. Y de ahí podemos hablar de otras estaciones que empezaron a surgir, por ejemplo, la Guayo Galeano con HRQ, Radio Suyapa, fue otra emisora que fue emblema de la radiodifusión en el norte del país. Ahí se hicieron grandes figuras. Aquí en Tegucigalpa, ya por 1949, empieza a operar Radio Montserrat, que era propietario del perito mercantil Alfredo León Gómez, que había sido administrador de aduanas en el puerto de Tela. Empezó también en 1951 Radio América, propiedad de Rafael Silvio Peña, una de las figuras más sobresalientes de la radiodifusión en Honduras, a pesar de que era de nacionalidad cubana. Él empezó a operar como publicista en el año de 1946, contratado por la línea aérea SASA para que llevara la publicidad de SASA en aquel entonces. Silvio había trabajado en COCO en Cuba y había trabajado con la firma Oviedo Carvajal, una firma de publicidad. Y cuando llegó a Tegucigalpa, pues él puso un sistema de parlantes que se llamaba La Voz de América, que eran parlantes que andaban en la calle. Su hermano Jorge le ayudaba en eso. Pero él empezó a trabajar ya en la radio con un programa de caleidoscopio dominical SASA en HRN, ahí por el año de 1949. Y de ahí llegó a Radio Montserrat y después ahí fue su inquietud para fundar Radio América en 1951. También es uno de los pioneros. Don Andrés Griffin, en La Voz del Atlántico, en Puerto Cortés. Griffin puso una estación ahí que fue una innovación para los porteños. Ahí se hicieron también varias figuras, una de ellas Rodrigo Huón Arévalo, que trabajó ahí en la parte deportiva en La Voz del Atlántico. Después estuvo en San Pedro Sula con Efraín Zúñiga Chacón, que fue una de las grandes figuras de la narración deportiva. Y después se vino a Tegucigalpa, y aquí en Tegucigalpa incursionó primero en el deporte y después en noticias generales, para colocarse como uno de los periodistas calificados. Radio Comayagüela, de Humberto Andino Natki, otra estación que fue emblemática. Ahí se hicieron grandes figuras, entre ellas el doctor Honorio Claros Fortín, médico. Podemos seguir hablando así en el tiempo. Radio Tegucigalpa, que fue de don Juan Elías Flefield, que era de música clásica. Se fundó en 1954 en La Ceiba gracias a don Gregorio Irías, el padre de Rodolfo Irías Navas. La emisora Radio El Patio, que fue muy famosa. Radio Pinares, aquí de Elías Chaín, en Tegucigalpa. Radio Molino Rojo en San Pedro Sula. Unión Radio, que fue una de las estaciones de la familia Lardizábal, que fueron de los iniciadores de la televisión en Honduras, fueron los fundadores de Canal 5, la familia Lardizábal, con Miguel Brooks. Y así van las radios saliendo hasta que, como decía Luis Edgardo Vallejo, ahora uno tiene que ir poco a poco moviendo porque todas las estaciones van cayendo una tras otra, ¿verdad? Se llenó toda la gama del espectro, tanto en AM como en FM. Ya el shortwave ya no se utiliza mucho. Vallejo hace una referencia de lo que fue el shortwave, o sea, la onda corta. Cuando empezó a funcionar la radio en Honduras, las estaciones no trabajaban en broadcast, trabajaban en la onda corta, para el caso de la HRN,
tenía una frecuencia de 5.875 kilociclos en la banda de 49 metros. Radio América operó en la banda de los 31 metros, porque habían clasificadas las bandas entre 13, 19, 31, 49, 51 metros. Y ahí, por HRN le tocó estar precisamente en la gama de los 49 metros, donde estaban la mayoría de las estaciones potentes de Europa, que operaban transmisores de 10 kilowatts. La HRN solo operaba 1 kilowatt y con eso llegaba a cualquier parte del mundo, porque el shortwave caminaba mucho por el éter. Esa es la historia de esas emisoras que fueron saliendo poco a poco. Y por eso ahí hay que darle crédito también entre los pioneros a don Chema Betancourt, que fundó Radio Choluteca en Choluteca, a Bayardo Rodríguez, que fundó Radio Juticalpa en Juticalpa, bueno, y tantos otros. Son figuras que deben de permanecer en la historia de la radiodifusión. Y hay una cosa bien importante, porque mañana celebraremos el Día Mundial de la Radio. Es un presente, pero no debemos de olvidarnos del pasado, porque si no, no estuviéramos ni utilizando micrófonos, ni utilizando cámaras, si no hubiese sido esos hombres que empezaron a forjar en el éter un emblema de comunicación, la radio. Yo creo que eso debemos rendir. Como también tenemos que destacar la forma en que empezaron a sobresalir en el país, como lo decía Luis Edgardo Vallejo, aquí llegaron figuras destacadas del extranjero que con los hondureños empezaron a hacer historia en la radio. En San Pedro Sula, por ejemplo, Alberto Escalante Marín, un gran locutor mexicano, Gómez Mojica también, locutor mexicano. Aquí hubo una afluencia de salvadoreños que pudieron destacarse. Yo les podía mencionar varios nombres de ellos, guatemaltecos, entre ellos Carlos Bocmía, César Quesada, que figuró también no solo como locutor comercial, sino que también como un gran narrador deportivo. Trabajó con Luis Edgardo Vallejo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora. El presente no es para que los tengamos con exhibicionismo. El presente es también para que recordemos dónde está la base de la maravilla de la comunicación, como es la radio. La radio sigue prevaleciendo como un medio de gran penetración, porque la radio se ve escuchando en el receptor del automóvil, la radio se escucha hasta en el cuerno de la yunta de bueyes que anda el labrador, porque ahí está el radio a transistor. La radio está en todos lados. La radio tiene en la historia algo bien indicativo. Y en nuestro país, yo creo que no debemos de estar conociendo cuál fue la importancia de la radio en Uruguay, en Colombia, en México. No, la importancia de la radio aquí en Honduras, que ha formado historia. Por ejemplo, la huelga del 54, ¿cómo se conocía el movimiento de los sindicalistas? A través de la radio. Había una estación que operaba en Tela, donde trabajaba Germán Márquez, no sé si ustedes lo recuerdan, porque fue un gran narrador deportivo. Esa emisora daba todas las noticias relacionadas con la huelga. La llena de 1954, en aquel entonces no había el sistema de celulares, sino que se había una comunicación vía éter. HRP1 describía lo que estaba pasando y HRN recibía, y desde aquí Rigoberto Cuellar con Alberto Escalante Marín hacían un puente de comunicación y la gente se enteraba de lo que estaba pasando en la llena del 54. Cuando el FIFI, cuando el Francelia, cuando el Mish, porque la inmediatez de la radio estaba prevaleciendo, y esa es la importancia de un medio de comunicación como la radio. No debemos de fijarnos qué pasó en Uruguay o qué pasó en Colombia o qué. Esos son otros mundos, también donde la radio tiene preeminencia, pero nosotros debemos de reconocer la importancia de la radio en Honduras. Edgardo, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos cuentas de la historia? Recuerdo que hemos hablado de cuando don Silvio Peña en Radio América, Vallejo. Bueno, realmente hablar de don Silvio Peña es hablar de un hombre de radio de altos quilates, ¿no? Así es. Que nos trajo enseñanza de afuera y que la supimos utilizar bastante acá adentro, acá en Honduras. Don Silvio ya venía con su experiencia, bastante experiencia de radio desde Cuba, como decía don Naún Valladares,
y vino a implementar esa experiencia acá en Honduras. Y fue forjador de grandes periodistas radiales y de grandes locutores en todos los ámbitos, porque don Rafael Silvio Peña tenía también la inclinación a crear novelas, muchos programas de entretenimiento, etcétera. De ahí surgieron las radionovelas, las trajo él. Las radionovelas, sí. Con Emilio Díaz, que era un gran cubano también, que vino precisamente a dirigir el cuadro artístico de Radio América. Hay novelas famosísimas como El Derecho de Nacer, ¿te recuerdas? Así es. Sí. Y otras que se grababan acá con artistas hondureños, y así es. que era interesante. Y antes no teníamos siquiera a veces ni siquiera efectos de sonido adecuados. Por ejemplo, yo recuerdo que a veces cuando grabábamos que iba un caballo en la escena, y lo hacíamos, ¿te recuerdas? Así se hacía eso porque no teníamos un efecto de sonido adecuado y otras cosas más, ¿verdad? Pues también, desde luego, con don Rafael Silvio Peña, trabajamos en Radio América. Yo llegué a Radio América gracias a la instancia de don Rodrigo Wong Arévalo, que fue el que me descubrió, entre comillas, ¿no? Yo estaba trabajando en otras emisoras. Yo empecé a trabajar con los Lardizábal en Radiópolis. 1968, Radiópolis se fundó el 20 de mayo de 1968 y ahí comencé yo mi carrera en la radiodifusión nacional. De ahí pasé por Radio Católica y otras emisoras hasta llegar a Radio América, narrando fútbol, que fue lo primero que hice ahí en Radio América. Luego comerciales, noticias generales, etcétera. Así como lo hacíamos antes, de un montón de facetas, ¿no? Claro. Aprovechar lo que más sabíamos de algo y ahí nos poníamos. Tuve la suerte allí de conocer grandes figuras. Por ejemplo, Figueroa Rush era el jefe de prensa de Radio América. Correcto. Y el subdirector de prensa en ese tiempo, cuando yo llegué, era el capitán Armando El Chilillo Zelaya, ¿no? Armando Zelaya. Él era un capitán de aviación, pero también era un periodista. Y era el subdirector de prensa de Radio América. Y en ese tiempo ya estaban en boga los miembros del programa Platicando con mi Barbero, don Julio López Fuentes, Ricardo Antonio Redondo Licona, Abelardo Enrique Avendaño. De ahí llegó Luis Villafranca, de ahí se sumaron otros, incluso el doctor Daniel Dávila Nolasco estuvo por ahí también en el programa Platicando con mi Barbero. Henry Marvin Cabrera colaboraba también, que él era narrador de deportes. En fin, pues estuvimos con don Antonio Mazariego Velasco. ¿Quién no recuerda a don Moisés de Jesús Ulloa Duarte, que también trabajaba en el noticiero El Minuto en la mañana? Estuvo Diógenes Conservando, y además un tercer hermano que era Luis Cruz. Eran narradores, Servando y Luis, y Diógenes comentarista. Tomás Arturo Chimedín, un gran narrador, probablemente para mí en su momento el mejor narrador de la costa norte del país y uno de los mejores de Honduras. Orlando Ventura, que era comentarista y con el que anduve allá en Puerto Rico en el premundial. En fin, ¿verdad? Que me perdonen muchos compañeros porque no me voy a acordar de todos en el momento, me van a escapar algunos, pero la verdad es que hay tanta gente profesional del micrófono en Honduras, que pasaríamos todo el día aquí con Nahum Valladares acordándonos de cada uno de ellos, porque también en Emisoras Unidas, en HRN y en Radio Centro, a donde me llevó don Napoleón Mairena III a trabajar. Luego me quedé ahí con la prensa del aire, estuve con Diógenes en deportes, en fin, participamos de mil maneras. Estaba Carlos Riedel en ese tiempo de jefe de personal de Emisoras Unidas, y bueno, pues hemos recorrido en esto y hemos conocido tantos compañeros. ¿Quién no se va a acordar también del finado, se me olvida el nombre en este momento, de otro de los grandes artistas de la radiodifusión,
Manuel Jaén. Hizo la película Jorge Montenegro. Don Jorge Montenegro. Don Jorge Montenegro. Su hermano Marco Antonio también estuvo involucrado en la radio por mucho tiempo. En fin, como digo, podríamos pasar todo el día aquí platicando de todos los compañeros que han pasado por los micrófonos de diferentes emisoras del país con gran suceso. Cada quien ha tenido lo suyo y cada quien ha dedicado tiempo a sus oyentes, pero especialmente con mucho amor a Honduras. Sí. Hay importante en eso, Vallejo, porque cuando se hace el recuerdo de tantas figuras de la radio, el pensamiento vuela hacia el pasado, pero la memoria le puede traicionar. Entonces, sí, porque uno ya puede estar aliado con el alemán ese, el Alzheimer. El Alzheimer. No. Lo que pasa es que son tantos años y ha habido tanto recorrido que tú mencionabas, por ejemplo, en Radio América figuras como Moisés de Jesús Ulloa Duarte, pero hay que mencionar también a un Rolando Velasco, que era salvadoreño, a Emmanuel Jaén, que fue otra de las figuras estelares de la actuación y de la locución, que fue de esa gente que vino del Salvador. Ahí estuvo un nicaragüense también, Andrés Telles, que trabajó mucho tiempo en Radio América, trabajó también en HRN. Carlos Andrés Telles. Carlos Andrés Telles, que su hijo también estaba trabajando para... Bueno, hay tantos nombres de gente que hay, por ejemplo, de Guatemala. Aquí vinieron, además de César Quesada, estuvo Carlos Bogmilla, que era uno de los grandes locutores en Guatemala, estuvo su tiempo aquí. Nicaragüenses como Telles, costarricenses como Luis Carlos Gómez, que trabajó ahí en Radio América, el padre como técnico y el hijo como locutor. Eran costarricenses. En el pasado hubo una gran figura de la locución que se llamaba Rodrigo Orue. Fue de los locutores de los años 49-50 en HRN. No hay que olvidar también a figuras destacadas, por ejemplo, el primer narrador deportivo que tuvo Honduras, que fue Manuel Munía Rodríguez Herrera y Piedrasanta, que fue el primero que transmitió desde la cancha de San Felipe en 1935 el juego entre el Motagua y el Orión. Fue la primera. Y hablaba de la radio desde Cuba y desde otros lados y narraba los partidos acá. Aquí, pero uno de ellos también, Raúl Agüero Neda. Raúl Agüero Neda fue un gran narrador de béisbol. No debemos de olvidarnos a los que eran auxiliares y que figuraron también como locutores, como Marco Tulio Lezama. O sea, hay tantos nombres en la radio que sería este espacio muy corto para mencionarlos. Y de Nicaragua también está vigente todavía acá en deporte Greg Moraga, que vino a eso Greg también. Moraga, correcto, Greg Moraga, que se vino, que trabajó con Sucre Fresh en Nicaragua y después se vino Sucre Fresh en Nicaragua. Correcto. Entonces ahí hay tantas figuras que uno hace el pensamiento relacionado con lo que vivió. Bueno, en mi caso fueron 61 años de estar en la radio. Y como tú dices, nosotros le decíamos a todo. Yo fui narrador deportivo. Yo narré fútbol y me tocó alternar en mi tiempo con grandes figuras como Ángel Fernández de México, como Neto Zapper de Guatemala, con el Pato Alfaro, Raúl Alfaro de El Salvador, con Luis Cartín y con el rápido José Luis Ortiz de Costa Rica. O sea, yo alterné con ellos narración en diferentes, aquí y en el extranjero. Béisbol, narré. Y a mí me tocó alternar en béisbol con Felo Ramírez en el Estadio del Cerro, después pasó a ser el Parque Latinoamericano, el estadio de béisbol en La Habana. Yo transmití con Felo Ramírez un juego de béisbol entre el Marianao y el Altares, en el palco de prensa. Alterné con Sucre Fresh de Nicaragua en el béisbol. O sea que nosotros nos dimos a eso. Nos dedicamos a la locución comercial, a eventos especiales. O sea, fue un recorrido en el cual uno va buscando, porque yo tenía maestros increíbles. Maestros, como no había una escuela, había que buscar a la gente que sabía. Yo me iba donde don Víctor F. Ardón, que era prácticamente un filólogo y un hombre de primera línea, para Aventura Ramos, para que
me auxiliara en redacción de las noticias que yo manejaba en la radio. Ventura Ramos fue uno de mis guías también. Mi querido amigo Óscar Armando Flores Midense, a propósito que Carlos nos envió un saludo, y una vez lo dije que cuando yo llegaba ahí a la biblioteca de mi amigo Óscar Flores, allá por los años 51, 52, ahí, yo miraba a un niño que andaba en un triciclo en el patio. Allá andaba el niño ahí, y Óscar le decía, bueno, quítate de aquí. Era Carlos Flores, que después llegó a ser presidente de la República. Mi amigo Carlos Flores, si nos está viendo, yo tengo muchas anécdotas porque, además de la amistad, yo fui un colaborador en su gobierno, yo fui ministro sin cartera en el gobierno de Carlos Flores y estuve integrando el gabinete de reconstrucción después del huracán Mish. Además, yo le acompañé en algunos viajes, pero el que más recuerdo fue el que hicimos a República Dominicana. Fuimos a la toma de posición de Hipólito Gómez allá en la República Dominicana y nos dijeron que para ir allí teníamos que irnos vestidos de blanco, traje blanco. Entonces pasamos por Miami, nos compramos unos trajes blancos y todo, con corbata negra y todo, porque así era la toma de posición, ¿no? Llegamos allá, nos cambiamos. No, era traje de saco y corbata y todo, el traje blanco. Y entonces la delegación estaba integrada por Romero, por Carlos Mariano Martínez, por Andrés Víctor Artiles, Carlos Flores y yo, por Carlos Flores como presidente. Y ya llegamos ahí, entonces nos vestimos ahí. Y cuando llegamos al salón, el que nos abrió la puerta dice, ahí vienen los platters. De eso se ha de recordar, ya digo, Carlos Flores, a quien saludo y aprecio que nos esté viendo este día aquí en este programa de la historia de la radio, ya que el 13 de febrero mañana. Llegó cantando Only You. Only You. Esto lo recuerda mucho Carlos con los platters, porque los platters era un conjunto que era de trigueños, pero que salían siempre vestidos de blanco, ¿va? Pues así llegamos nosotros. Entonces el que nos abrió la puerta dice, ahí vienen los platters. No, y éramos nosotros 5, Andrés Víctor Artiles, Carlos Flores, Romero, Carlos Mariano y yo, que integramos la delegación de Honduras en la toma de posesión de Hipólito Gómez. Y así hay recuerdos increíbles porque la radio relacionada con tantas cosas en las que uno, como tú dices, se viajó a tantos lados. Yo fui, por ejemplo, a Pekín, a Alemania, invitado por el gobierno de Alemania, a Francia, a tantos lados que uno va conociendo y uno lo primero que busca son las estaciones. Yo recuerdo que cuando llegué a ¿cómo se llama? A Alemania, lo primero que hice que quería ver dónde estaban los estudios de la Deutsche Welle, porque me llamaba la atención conocer. En España, buscar dónde estaban las instalaciones de la Radio Nacional de España. En Pekín me fui a buscar la radio de Pekín y llegamos ahí en Pekín a la radio y me sorprendió. Oí, cuando íbamos ahí en la recepción, tenían un boletín de noticias en español. Dije, qué increíble cómo lee ese locutor, qué locutor ha de ser español. Nos llevaron al estudio y era un chinito que hablaba en español mejor de lo que lo hablábamos nosotros. Y así va conociendo uno esos campos increíbles de la radio. La radio es algo extraordinario. La radio, el que la lleva en el corazón, la transmite también. O sea que nosotros debemos la responsabilidad del comunicador social debe ser esa, que el que está al otro lado, escuchar, y ahora el que nos está viendo debe saber que el que lee, el que escribe o el que habla debe tener responsabilidad para orientar y no para desorientar. El exdiputado nacionalista y exministro de Defensa, Marlon Pascua Cerrato, les envía un saludo, dice que interesante programa. También la periodista, una de las más destacadas periodistas, a quien yo llevé allá a la HRN y ahí sigue todavía, Jessica Regina Más. Saludos a la gran Jessica Más, dice, excelente programa que tengas a don Nahum y a Ligegardo Vallejo. También nos está viendo el periodista Rodolfo Colindres, que envía saludos. Dice Miguel Caballero Leiva, bonito programa Raúl, te felicito. Tú eres parte de la historia de HRN, la radio sigue siempre influyente y ahora con más impacto porque está en plataformas digitales. Mis respetos para don Nahum y para el ingeniero Vallejo. Recordar la voz del Junco
que tiene más de 50 años en Santa Bárbara, dice el ingeniero Miguel Caballero Leima, que es oriundo de Santa Bárbara. Dice el diputado nacionalista Oscar Nájera: saludos a los dos íconos de la radio, Nahum y Vallejo. Bendiciones, dice Oscar Nájera. Nelson Licona dice: qué agradable mañana escuchar tres voces con las cuales los hondureños amanecíamos y reconocíamos de inmediato porque eran parte de nuestra vida cotidiana, con la credibilidad y calidad que los radioescuchas merecen aquí en el mundo. Respeto y admiración para don Nahum, para Vallejo, y como bien dijo Raúl, es el cuarteto, yo lo completé, comentaba con el recordado Diógenes Cruz García, un enorme programa por la radio. Bien, gracias también a Licona. Voy a más adelante seguir dando lectura. Quiero decirles porque alguien me dijo que por qué la rotulación decía locutor don Nahum, locutor el ingeniero Vallejo. Don Nahum, de una gran trayectoria política en el Partido Nacional de Honduras, fue diputado, fue secretario del Congreso, fue ministro en el gobierno del ingeniero Carlos Roberto Flores. El ingeniero Vallejo fue 2 ocasiones presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, fue locutor comercial, fue narrador, fue director del noticiero El Minuto, porque nosotros, los que hemos vivido en la radio, por ejemplo, a mí me encanta contar que yo mis inicios fue en el periodismo deportivo, me siento muy orgulloso de ello y me siento todavía un periodista deportivo, porque para nosotros la radio es lo que nos catapultó hacia lo que nos gustaba y a tener los éxitos, los logros alcanzados. Y los señores hoy aquí, don Nahum Valladares, de gran trayectoria en otros temas como la política, como sus cargos públicos, es una cosa, pero sin duda don Nahum, yo recuerdo que alguna vez contó la historia que no le gustaba mucho a sus papás que dejara, que se fuera a dedicarse bastante tiempo a la radio. Él se ha convertido en una historia de la radiodifusión de Honduras, al igual que el ingeniero Luis Edgardo Vallejo, que estaba en la universidad como estudiando ingeniería, pero le dedicaba muchísimo tiempo a la radio, donde alcanzó el éxito. Una pausa y continuamos desde la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras esta mañana con lo que es la radio en Honduras y el Día Internacional de la Radio, que es mañana. Bien, continuamos, don Nahum, don Luis Edgardo Vallejo, para que platiquen un poco de la transición de la radio también hacia los nuevos tiempos. Luego de todo esto que hemos escuchado, y como dicen ustedes, nos estaríamos más de unos 3 días hablando de toda la historia de la radio. Pero don Nahum, don Luis Edgardo, ¿qué piensan de la transición? Decía yo al inicio, que ya días leía, de que a pesar de las plataformas sociales, de Facebook, Twitter, todo esto, Instagram, que la radio va a sobrevivir, porque la radio es inmediatez, uno va en el carro. Claro. Y el otro día en Yestereo, pregunté que, porque no miré de los radios pequeños que uno llevaba al estadio, y no había, y le dije yo, no, pero tenemos en bodega, y le dije yo, pónganos ahí, a la gente le gusta la radio. ¿Qué pueden hablar de esa transición? Y también con las redes sociales y la cantidad de medios digitales que han aparecido, ¿qué tanto va a afectar a la radio o por qué algunos aseguran que el medio de comunicación que se sostendrá más en el tiempo es la radio? Don Nahum. Bien, Raúl, la evolución de la radio es parte precisamente de los cambios que van dándose. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos logrado vivir en ese trayecto de 61 años. Cuando yo llegué a la radio en el año de 1952, se colocaban para la transcripción eléctrica de música y todo eso, los acetatos. Eran unos discos que se rompían. Habían famosas marcas como Peerless, RCA, Columbia, Cisco y tantas otras marcas que la Columbia, que llegaban con las transcripciones eléctricas de los grandes artistas de la época. Pedro Vargas, bueno, María Victoria y tantos otros. Y esos eran los discos que nosotros colocábamos. Después ya vino los long play, que ya el long play ya era de plástico, ya era otra. De ahí pasamos a conocer lo que era las cintas, o sea, los cartuchos. Venían los cartuchos. Después de los cartuchos, los CDs, y de ahí, y después lo digital. Ya las emisoras ya no utilizan todos esos implementos.
Ahora se van directamente a buscar la música en los sistemas digitales. Esa es parte de la evolución. ¿Qué pasa también con las cuestiones de la transcripción? Estamos de las transmisiones. Estamos hablando con Luis Edgardo que se comenzó con la frecuencia de shortwave, onda corta. Así empezaron todas las emisoras. Pero después se habilitó la que se llamó la banda de broadcast o el AM. Ahí era otra cosa. Ahí empezaron a utilizarse los transmisores de alta potencia, de 10 kilowatts, de 20 kilowatts. ¿Para qué? Para poder llegar a lugares más distantes por el sistema de instalación que se hacía con antenas verticales y con un sistema de líneas que eran subterráneas, y el choque de eso extendía en la onda sonora. Pero después se dieron cuenta de que eso ya no podía existir, entonces vino el FM. Entonces el FM también servía como enlaces. ¿Para qué? Para que las cadenas pudieran tener relevos, llegar y cubrir mayor distancia en el territorio. Y así empezó la HRN, Radio América y las otras estaciones a tener el sistema de cadena a través de relevos de FM. Además, el FM evolucionó porque vino la estereofonía. O sea, todos esos campos, a Dios gracias, yo los he vivido, los logré pasar. No sé, Luis Edgardo, que es más joven, pues algunas de esas cosas se encontró. Pero esa es la evolución de la radio. La radio no ha muerto. Este virus nos está matando gente, este virus nos está aislando, pero este virus no va a matar a la radio. La radio va a seguir y la radio va a ser parte de la lucha contra el virus, porque hay que aprovechar ese sistema de transmisión para llevar el mensaje a toda la población. Usen la mascarilla, lávense las manos, mantengan la distancia. La radio es para eso, para que la gente entienda los mensajes. La televisión también, pero la radio es masiva, la radio está llegando a todos lados. O sea que la radio sigue siendo no solo la maravilla del siglo XX, sino que sigue en el siglo XXI teniendo prevalencia y preeminencia dentro de los medios de comunicación. No sé qué piensa Luis Edgardo sobre eso. Bueno, sí, Nahum y Raúl, yo pienso que la radio, por ejemplo, a mí me deja tristeza de que ya no tenga el shortwave. Obviamente hay otras cosas mejores que el shortwave ahora, y por eso ya no está el shortwave. Pero me preocupa también que poco a poco van eliminando el AM. El AM, tuve yo en algún momento la ilusión, porque se habló de que vendría el AM estéreo, al igual que el FM. Pero ese parece que fue un proyecto fallido y no se implementó. Y poco a poco se ve que el AM va cayendo y se va quedando solamente la frecuencia modulada del FM. Hay algunas emisoras importantes como HRN, por ejemplo, que mantiene su AM, porque saben que el AM es un instrumento de mayor alcance que el FM. El AM, según lo que me explicaron en algún momento los técnicos, el AM rebota en los cerros y la frecuencia va a otro lado. Pero claro, el FM no pasa. Claro. Entonces, tenemos esa dificultad con el FM. Por eso es que hay en algunos lugares donde el FM no se capta como uno deseara. Y el AM sí. Pero bueno, la radio tiene 3 etapas en este momento que son evolución, innovación y conexión. Son los retos que tiene la radiodifusión en este momento. La radio tiene que evolucionar porque el mundo cambia constantemente y la radio entonces tiende a evolucionar de acuerdo a esos cambios del mundo. Y si es en la innovación, también el mundo cambia, hay tantas cosas nuevas y la radio debe adaptarse a eso para innovar y llegar a lo que la gente quiere y a lo que la gente está captando en ese momento. Y la conexión, desde luego, como el mundo cambia, la radio tiene que conectarse con lo que va pasando en el mundo, con lo que va evolucionando en el mundo, con lo que la juventud va viendo poco a poco
y así en esos tres conceptos creo que la radio en este momento va paso a paso con el modernismo, con lo nuevo que va saliendo, etcétera, etcétera, y creo que no nos hemos quedado atrás, a pesar de que es un instrumento de comunicación antiguo y que hay otros modernos. Nosotros en la radio no nos hemos quedado atrás, creo que vamos a la par. Sí, yo creo que es importante también, Luis Edgardo, traer a colación lo que en esa evolución de la radio han pasado tantas cosas que los hombres que manejaron la radio, porque aquí no podemos descartar nombres. Miren, cuando estaba platicando Luis Edgardo Vallejo, hice un recuerdo precisamente de algunas figuras de la radiodifusión que han sido olvidadas prácticamente. Por ejemplo, Ángel Villatoro, que fue compañero de Raúl precisamente en las transmisiones. Lo que pasó, Villatoro. Y fue compañero mío en Radio América también. Exactamente, estuvo en Radio América también. Estuvo también en el deporte, o sea, esa gente de Antonio Mazariego Velasco, que fue otra figura estelar. Antonio Corea en San Pedro Sula, un gran locutor. Ángel Chiriboga, un ecuatoriano que estuvo con Jorge Sicafi en La Voz de Centroamérica en San Pedro Sula. Chiriboga regresó y estuvo hace poco y aquí vino a morir. Alfredo Arambarri, uno de los grandes animadores cubanos que llegaron a Honduras. Harry Mioño, un gran publicista costarricense que trabajó en la radio por mucho tiempo. Trabajó en Radio América también. Richard y Dixie Pedraza, ¿te recuerdas? Richard, los cubanos, Richard y Dixie Pedraza, que eran famosos también. Hay que hacer un recuerdo también de las mujeres que llegaron a la radio. Desde 1900. Olga Brito, Gloria Díaz. Pero antes, desde 1940 en 1945, llegó a la radio Cristina Rubio, que fue la primera locutora hondureña. Copito de nieve, Ángel. Llegó después Elsa Reconco, que era una gran cantante, le decían la Alondra de Honduras, a Elsa Reconco, tenía una voz maravillosa. Leticia Raudales, bueno, Victoria Carías, Lila Margarita III, que fue extraordinaria como actriz y como locutor. Olga Brito, que tú la acabas de mencionar, Margarita Arias, Gloria Urquía. Bueno, mujeres que llegaron al micrófono y dejaron toda una estela. Lucy Ondina Matamoros, no podemos dejarla, una gran actriz. Gran declamadora también. Y gran declamadora también. O sea, esa es gente que no se puede olvidar, no pueden quedar así relegadas en este momento en que estamos haciendo historia de la radio. ¿Por qué? Porque fue gente que se entregó. Tú sabes que los sueldos en la radio eran... ¿Sabes cuándo? Cuando yo empecé a trabajar en la radio, en 1952, recuerdo que cuando fui contratado por doña Rosario Sabatune, que ella fue la que me abrió las puertas en 1952, junto a Irán Claros Álvarez y a Rubén Fuente Flores, con a otra locutora también, Orfa Mejía Arauz, que fue grande locutora y cantante, pues nos abrió las puertas. Cuando nos dijeron, bueno, ustedes quedan contratados, tú tienes una hora, el otro una hora. Por cada hora de locución nos pagaban 25 lempiras al mes, 12.50 quincenales. O sea, ese fue el primer sueldo que yo tuve en la radio. De ahí fui mejorando porque me hice discotecario, entonces ya me pagaron 60 lempiras por locución y discoteca. Entonces yo hacía las programaciones, me llevaban todos los discos de la casa Carlos Azúñiga, de Alfredo Campos Marcó, que distribuía los discos Pirles, y ahí empezaba yo a confeccionar las programaciones que ya dejaba listos. Fui programador también. Después, bueno, en la narración deportiva, ¿cuánto llegué a ganar como narrador deportivo? 125 lempiras. O sea, bueno, me imagino que tú ganabas más o menos o 25 lempiras más o 25 lempiras menos. Pero bueno, no andábamos tan largo. En el 68 yo llegué a trabajar a Leópolis y me pagaban 100 lempiras mensuales. Claro, y de ahí me quitaban 2.50 del Seguro Social. Me salían 97.50 de lempiras.
Cuando me contrató Radio América, Rodrigo Wong Arevalo me puso un sueldo de 350 lempiras, que ya era un poquito más atractivo, ¿no? No, pues eso es, pero así empezamos. ¿Y qué es lo que pasaba? Nosotros trabajábamos, quizá no por los sueldos. Sino que voy a participar ahí, don Nahum y Vallejo. Aquí le cuento a los muchachos que ya cuando me dieron sueldo en HRN, porque primero estaba de gratis, como la mayoría de todos, que empezamos buscando cómo nos dieron oportunidad. Yo empecé en Radio Monumental, de ahí don Toño me llevó a Radio Tegucigalpa, ahí por un anuncio, y después me llevaron a Emisoras Unidas, Willy Bermúdez y Denovan Galicia, y de ahí don Nahum y Diógenes me metieron 250 lempiras, era mi salario. Es correcto. Aquí alguien me apunta, un genio de la radio, y es cierto, don Manuel Villeda Toledo, fue un gran hombre de la radio y de mucho talento. Tremendo. Don Nahum y Vallejo. Él, 1959, Radio Centro, con Manuel Villeda Toledo, con Irán Claros, y yo, que fundamos Radio Centro. Además, Manuel fue un gran locutor. Fue de la oleada de locutores del año de 1950, donde estaban Raúl Agüeroneda, Manuel Villeda Toledo, estaba Aníbal Suazo Bulnes, que fue un locutorazo de primera, estaba Carlos Rivera, son de los que, otro que no podemos olvidar es a Raúl, ¿cómo se llama? De Olancho, a Raúl Saldívar Guzmán. Raúl Saldívar, que creo Guzmán, que fundó una radio ahí en Olancho. Él fue también locutor. Estuvo ahí Carlos Turcio Cepeda. O sea que estamos hablando de una generación. Por eso les digo, uno puede ir resbalando en el tiempo y olvidándose algunos nombres que, así con esta comunicación que hay que tenemos que reconocer, como digo, esa generación del año 50, donde estuvo Manuel Villeda, Pucho Aspuro Bernard, Fernando Humberto Gómez, Tuto Gómez, o sea, una cantidad de gente que pasó por los micrófonos, que en este momento que estamos haciendo historia de la radio, yo por eso me di a la tarea, y gracias al entusiasmo que prevaleció con Carlos Flores, que me dijo, mira, Nahum, ¿y por qué no escribís la historia de la radiodifusión? Y entonces Carlos Flores me dijo, empecé a escribirla. Y aquí está Ondas de Honduras. Ondas de Honduras refleja toda la historia de la radiodifusión, tanto en el país como en la radiodifusión mundial. Y aquí están todos los datos de todas las figuras que pasaron y todas las anécdotas que se ocurrieron en esos tiempos. Aquí aparecen ustedes, Raúl, tú, y tantas otras figuras que han escrito en las páginas de la historia de la radio en Honduras. Ondas de Honduras, una obra en la cual me entusiasmó Carlos Flores para que pudiera dejar un legado de lo que ha sido la radio en nuestro país. Y si ustedes miran ese radito que está ahí, ese radito, aquí lo tengo atrás, en este mini set, para que pueda estar hoy siendo y el micrófono que ustedes ven allá atrás, ese micrófono me lo regaló Francisco Pon Aguilar, que hay que recordar ese nombre también, porque él fue el fundador de Radio Morazán, que fue una de las estaciones que allá por los años de 1953 salieron al aire, y ahí se hicieron algunas figuras como Roque Morán, como Tomás Antonio González, Rolando Ramos del Valle, que todavía sigue en el micrófono teniendo un programa del recuerdo en estaciones ABC, del sistema ABC. O sea, gente que todavía se mantiene vigente a pesar de la edad, ¿verdad? Yo creo que esos son nombres que no se deben de olvidar. Son gente que se ha entregado en un medio de comunicación que todavía sobrevive. Y gracias al Señor, a Dios, y que nos está protegiendo, pues aquí podemos todavía contar la historia de la radiodifusión. Una historia muy rica de un medio de comunicación que todavía tiene preeminencia en los sistemas de comunicación. Aquí pueden haber redes, aquí pueden haber internet, aquí lo que es, pero la radio es radio, y esa no ha muerto todavía. Bueno, yo para continuar también quiero brindar acá con una tacita de café por mañana el día. Yo con agua. Yo con agua. Con agua, pues yo aquí con un cafecito, porque aún quiero hacerle también un homenaje a todos los cafetaleros en el país. Son miles de personas que viven de esto,
y que gracias a Dios pues tienen este sustento. Yo lo vivo mucho porque yo corté café. Mientras estudiaba en mis vacaciones, me iba a cortar café y hacer todo el trabajo que se hace en esto de la preparación del café. Y es un trabajo duro, difícil, pero muy agradable, muy bonito, y que se empieza desde muy de madrugada. Así es que saluda a todos los caficultores de Honduras y a los cortadores de café. Pregunta. Quiero decir... ¿Cómo? Sigue, y de ahí tengo una pregunta para los dos. Bueno, Vallejo, si expones lo que ibas a decir, pero la pregunta es, ¿cómo competir contra redes sociales? Y también ahora yo aquí en este celular he bajado las radios de Colombia y ahí las camino, lo que antes no se podía. ¿Cómo competir ahora la radio con todo eso? Porque las radios de Honduras, por ejemplo, yo aquí pongo las radios de Colombia. Saludos, dice don Cecilio Cruz Guevara, que va en la casilla 23 del Movimiento Llanista para los dos grandes del micrófono, don Nahum y don Luis Edgardo Vallejo. Vallejo, te escucho. Sí, decía pues que para competir con lo nuevo o con las redes sociales, a nosotros nos queda solamente competir con la verdad, sin fake news. Así nos queda, competir con la verdad, porque el problema de las redes sociales es que se ha involucrado mucha gente malvada que mete mucha noticia falsa. En cambio, aquí hay responsabilidad, hay seriedad en estos medios de comunicación y no se puede esperar que estén ofreciendo cosas que son falsas. Yo les quiero mostrar que ya de esto casi no se consigue. Ya ustedes van a buscar en los almacenes y ya no consiguen. Y ustedes me van a ver con este montón de raditos, porque todos los días estoy con una emisora diferente, estoy escuchando en cada radio de estos, una de las emisoras que están transmitiendo las noticias. Porque así es esto, no, yo creo que Nahum hace lo mismo, no puede estar uno sin escuchar la radio. Le hace falta estar informado, le hace falta estar pendiente de lo que está pasando en el país, etcétera. De manera pues que yo creo, Raúl, que para competir realmente con las redes sociales solo podemos hacerlo diciendo la verdad en los medios de comunicación, siendo serios. Yo comparto con Luis Edgardo. Yo creo que la radio debe mantener la responsabilidad, la seriedad, la objetividad y mantener la verdad. Porque en realidad, como decía Luis Edgardo, muchas veces en las redes sociales, yo no soy muy adicto a ellas, porque hay tanta basura y tanta cosa que más bien distorsiona la mente. Y ahora con este confinamiento es peor la cosa, porque al virus se suma otro virus, el virus de la irresponsabilidad. Yo creo que la competencia debe de hacerse con eso. Raúl, que trabajó conmigo, bien sabe que cuando yo estaba en la dirección del programa, mantenía con todos los muchachos la manera de conducirse, de dejar de llegar al extremo de manejar las noticias de otra manera que fueran a traer expectativas falsas. Yo creo que en eso las direcciones también de los medios de comunicación son importantes, que se mantenga precisamente esa responsabilidad. Solo así podemos competir con lo que se ha constituido en las cloacas cibernéticas, las redes sociales. Pueden ser buenas en alguna forma, pero pueden ser malas en otra forma. Otra cosa que ha pasado en la radio, y hace algunos meses, o 1 o 2 años, ambos fueron a fútbol. Tuve la oportunidad de escucharlos a los dos. Yo fui entrevistador y comentarista después, pero no tuve eso de la narración que ustedes dos tenían. Pero tiene años en Honduras que no sale un buen narrador. ¿Qué pasará, don Nahum y Vallejo, que se ha perdido eso también? La historia de tantos narradores, don Nahum Valladares,
Sermando Cruz, Germán Márquez, Luis Edgardo Vallejo, Maco Pinto. Se ha caído eso también de la narración deportiva. Don Nahum. Bueno, esa cuestión es ejemplarizante, Raúl. Nosotros teníamos precisamente referentes de la narración. Manuel Bonilla R., que fue prácticamente el primero de los narradores. José Dalmiro Caballero, que fue una figura estelar en Centroamérica de la narración deportiva. Efraín Zúñiga Chacón, que fue otro, puedo decirles, monstruo de la narración deportiva. Efraín Zúñiga Chacón fue el maestro de Rodrigo Buen Arévalo, de Jerezano, de Maco Pinto y de todos los narradores en la costa norte del país. Entonces nosotros teníamos referentes. Lo que pasa es que ahora ya no existen, porque también teníamos ejemplos en la vecindad. Nosotros queríamos competir con la calidad de un Raúl Alfaro de El Salvador, con la de Neto Sáper y Ponce de León en Guatemala, con Luis Cartín y con José Luis Ortiz en Costa Rica. Y en ese afán de competencia, nosotros teníamos que mejorar nuestra calidad de narradores. Y por eso yo tengo la suerte, porque fue suerte también, que en el Norseca que se celebró, el último Norseca que se celebró en Tegucigalpa, 63, con todos los narradores, incluyendo mexicanos y todo, al momento en que se otorgó el premio al mejor narrador del Norseca, lo gané. Y esa es una enorme satisfacción, porque estaba compitiendo con los mejores de Centroamérica. Estaba, no sé si tú recuerdas, a Ángel Fernández de México. De México, sí. Fue un gran narrador. Bueno, había gente ahí que en realidad, Willy Galán Palomo, de Guatemala, ¿verdad? Neto Sáper, Ponce, bueno, habían tantos narradores buenos, y uno competía con ellos. Y ese afán, precisamente, entonces, los narradores han ido desapareciendo, pues, además de que le tienen un temor a la cuestión de la televisión. Yo todavía admiro a muchachos que trabajaron conmigo también, pero que han sido buenos narradores también. Por ejemplo, Carlos Tuman, Carlos Gris, un buen narrador. O sea, de esas figuras que van quedando. Salió junto con Jimmy Arturo. Con Jimmy Rodríguez. Y Ángel Valentín Aguilar Balagui. Los tres salieron de una promoción que hicimos allá en Radio América. Y ellos tenían todavía buen ejemplo. O sea que tenían referentes de una generación anterior. Entonces ellos basaban precisamente su trabajo en eso. Entonces ahí se ha ido descuidando eso. Yo creo que por eso, Raúl, creo que se ha perdido la calidad narrativa en los últimos tiempos. La otra cosa, Raúl, por la cual se ha perdido también un poco la ruta para los nuevos narradores, es que entró la televisión. Y con la televisión, la radio bajó de intensidad y entonces la gente siguió más las narraciones de televisión. Luego empezaron las imitaciones también, porque hay muchos colegas que decidieron tomar el estilo argentino, algunos el estilo mexicano, etcétera, ¿no? Porque se acostumbraron a verlo en la televisión y eran los maestros nuevos que tenían o que tienen estas generaciones. Pero sí, en aquel tiempo habían grandes maestros. Yo tuve la suerte también aún en la Hexagonal Honduras 81 de ganarme el premio del mejor narrador de esa hexagonal del Norseca, ¿no? Compitiendo también con esa gran cantidad de narradores que venían de todos lados, incluyendo de México, ¿verdad?, que participaron en las transmisiones acá en Honduras. Y realmente que había que esforzarse mucho en aquel tiempo para poder competir, incluso estar bien ubicado de la garganta, tratar de no enfermarse durante la fiesta deportiva para poder tener la fuerza necesaria para poder llevar a cabo las transmisiones. Pero hoy creo que se han perdido, por las cosas que dicen aún y por esto también de la televisión, se ha perdido esa vena de buscar narradores de gran nivel, especialmente para la radio, porque los tenemos en la televisión. Así es.
Sí, Luis Edgardo, ya vamos al final. ¿Qué le dejas a las nuevas generaciones? ¿Qué les dices a la gente que nos apasiona la radio, que vivimos la radio? Alguien me decía también es importante el contenido que cada una de las radios ofrezca a sus oyentes. Luis Edgardo, quiero agradecerte por estar con nosotros en lo que es la Semana Internacional de la Radio, mañana el Día Mundial de la Radio, y también la historia de la radiodifusión de Honduras contados por dos verdaderos señores del micrófono como son don Nahum Valladares y Luis Edgardo Vallejo. Vallejo, tus recomendaciones a las nuevas generaciones, a los apasionados. Alguien me escribe que sí hay narradores, pero narradores de esa calidad que yo he escuchado y que don Nahum ha mencionado, ya hay muy pocos, es la verdad, y no surgen, en mi opinión, que algún conocimiento debo tener de esto, no surgen gente de la calidad de estas personas que se dedicaron al relato deportivo. Vallejo, ha sido un placer, Luis Edgardo, que hayas estado con nosotros, y tu mensaje final a la población que te escucha a través de Radio Visión Honduras y TV y escucha por Canal 11. Sí, cómo no, gracias Raúl, gracias por invitarme, gracias también a Nahum por compartir conmigo esta transmisión. Yo admiro mucho a Nahum Valladares desde hace muchísimos años. De hecho, pues ya lo escuchaba cuando yo aspiraba a ser locutor, escuchaba las narraciones de Nahum, y me recuerdo, como decía Raúl, el empate con Costa Rica, que ese fue un día espectacular en Honduras, y la emoción de Nahum narrando esos goles, especialmente los últimos dos, cuando logramos empatar ese partido. La verdad es que lo que yo le puedo decir a las nuevas generaciones es que nosotros en su momento, si bien es cierto, estábamos en la universidad estudiando, buscando prepararnos para complementar lo que necesitábamos para transmitirle a la gente, también éramos autodidactas. Nahum es uno de los autodidactas en la radiodifusión más ilustrados que hay en el país, y lo ha demostrado por muchísimos años. Pero es que antes yo creo que leíamos más que ahora. Ahora, desafortunadamente, también lo que es las redes sociales y todo eso nos han hecho un poquito haraganes para consumir libros, y en aquel tiempo consumíamos más libros. Yo creo que los periodistas, los locutores, etcétera, deben leer un poco más, leer la historia. A veces dicen que de la historia no se vive, recuerdos no se viven, pero se ilustran, y tiene capacidad para hacer comparaciones con el mundo moderno, etcétera. Entonces hay que leer, hay que prepararse, hay que perseverar, hay que ser serios en nuestras opiniones, en nuestras transmisiones. Hay que buscar orientar, no hay que vender tanto miedo, no hay que vender desilusión a la gente, hay que inyectarle optimismo. Este país necesita optimismo. Estamos viviendo momentos trágicos, pero no podemos estarle dando a la gente solo temor, solo malas noticias. Hay que darles positivas también, para que la gente pueda levantarse, para que la gente pueda reorientarse, para que la gente pueda vivir mejor, porque todos necesitamos vivir mejor, pero estamos viviendo momentos difíciles y hay que superarlos. Nos vamos a levantar todos en Honduras. Dios mediante, así será. Gracias Raúl, gracias Nahum. Gracias al ingeniero Luis Edgardo Vallejo, ha sido un verdadero placer compartir esta mañana con Vallejo, amigo personal. Don Nahum, ¿qué decirle a estas nuevas generaciones, al pueblo hondureño? Porque como dice Vallejo, vivimos momentos difíciles, 2 huracanes, una pandemia, vamos a un proceso electoral interno de 3 partidos, hay cuestionamientos de uno y otro lado, viene el proceso general de las elecciones en noviembre. En su concepto y sus conocimientos, aparte de la radiodifusión, ¿qué mensaje le deja a los hondureños? Gracias, don Nahum, por haber participado. Las gracias a ti, Raúl, por haber tenido la oportunidad
que nos has dado con Luis Edgardo Vallejo de platicar algo de la historia de la radio. Yo no quisiera despedirme sin antes no mencionar a algunos nombres que no pueden quedar olvidados, como Miguel Hasbun, que fue el fundador de La Voz del Junco en Santa Bárbara, Arturo Rendón, de La Voz de Occidente en Santa Rosa de Copán, y de esos radiodifusores que en Comayagua, Cristóbal Ríos y tantos otros, fundaron emisoras. O sea que a ellos también hay que darles crédito en la historia de la radiodifusión. Pero lo que tú quieres es un mensaje para las generaciones presentes. Yo creo que las generaciones de hoy, como decía Luis Edgardo, deben de cultivarse, deben de tener precisamente el conocimiento general de las cosas. No hay que lanzarse a la calle solo por el prurito de tener notoriedad o de hacer exhibicionismos. No. Hay que tener conciencia y saber que el que está al otro lado de un receptor o frente a la pantalla de un televisor está queriendo recibir un mensaje que sea de esperanza, peor en estos momentos. A estas generaciones de ahora que estudien, y a los dueños de los medios de comunicación que puedan impartir los conocimientos a través de seminarios o de instrucciones que sean adecuadas para que la gente pueda tener una buena contribución en el medio de comunicación. Tenemos mucho camino que recorrer. Nosotros estamos ya quizá llegando al final de nuestras vidas, pero no queremos dejar una estela de desconfianza y de deshonestidad y de tantas cosas que más bien pueden representar para el país algo negativo. Queremos dar positivismo. Y si ahora la pandemia y los huracanes nos han golpeado, no dejamos que nos caiga el espíritu. El espíritu hay que levantar, hay que tener confianza para el mañana. Hoy estamos viviendo un presente que nos tiene tantas dificultades y adversidades, pero tenemos que ver qué podemos rescatar del pasado para que este presente lo podamos proyectar hacia el futuro. Ese ha sido mi mensaje y el agradecimiento a ti, Raúl, por habernos dado esta oportunidad con Luis Edgardo de estar en la previa, o sea, en la víspera del Día Mundial de la Radio. Gracias. Gracias, don Naún. Saludos a doña Diana y a todos los muchachos. A Naúncito temprano le escribí que ya estábamos listos. Y también por haberme aguantado tantos años ahí cuando usted era gerente de HRN y junto a don Manuel y usted me dieron la oportunidad de muy joven dirigir la estación de radio, la HRN, la más grande del país. Gracias, don Naún. Bien, es un gusto y aquí me saluda también el amigo Carlos Moreno. Dice Carlos, buen día Raúl, te felicito por tu programa muy ilustrativo. Saluda a los invitados de hoy a quienes escucho desde mi infancia. Qué grandes del micrófono. Bien, voy a un rápido resumen noticioso para informarles de la vida nacional e internacional antes del cierre de la entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Bien, voy a informar con Gisela Calix. En allanamiento están buscando evidencias sobre el caso de la muerte de un joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un vehículo. Esto ocurrió en el sector del Mercado La Isla la semana anterior, aquí en la capital del país. Gisela. Así es, buen día, licenciado y televidente de la entrevista. Le informo que esta mañana se ha realizado un allanamiento en la colonia El Pedregal por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, miembros de las Fuerzas Especiales con el acompañamiento de la Fiscalía y de la Policía Militar. El objetivo del mismo era recabar información sobre el asesinato del taxista VIP Edwin Amador, quien fuera encontrado muerto en el interior de su vehículo hace unos días a inmediaciones del Mercado La Isla. Aparentemente en la casa que fue allanada, ahí habría sido cometido el crimen.
estos agentes policiales han encontrado algunas evidencias las cuales serán importantes para esclarecer el crimen de esta persona. Por supuesto, en próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. De momento, con este reporte vuelvo con usted al estudio. Buenos días. Voy en vivo ahora con Giovanni Villalobos, voy al Core 7, donde esta mañana siguen las investigaciones sobre la muerte de Keila Martínez. Ayer transmitimos el noticiero estelar y esta mañana las declaraciones del doctor que la acompañaba. ¿Qué ha pasado con este tema, Giovanni? Buenos días, licenciado Raúl Valladares y sus gentiles televidentes. Fíjese que ayer comparecieron 9 de los policías que están siendo investigados por este tema de la muerte de Keila Martínez. Y hoy fíjese que han llegado también la misma cantidad, 9 uniformados, obviamente pues andan de civil por este sector, pues han ingresado, se les está haciendo una serie de análisis de fluidos corporales, puede ser semen, saliva, también un estudio psicológico y también estudios de vello púbico, esto para determinar si estas personas que estaban en servicio ese día que ocurrió el deceso de Keila Martínez, pues tienen algún grado de responsabilidad en esta situación que ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional. Y pues llegaron en el mismo autobús en el que se trasladaron los 9 uniformados ayer. Y en este sector se mantiene resguardada la parte de entrada de ambos sectores, aquí aledaños al Core 7. No ingresa cualquier vehículo por medidas de precaución y la gente pues a pie sí lo puede hacer. Pero a este momento pues este proceso sigue aquí en el centro integrado del Ministerio Público. Ayer más o menos unas 8 o 9 horas duró este proceso. Hoy pues a lo mejor es el mismo tiempo. Licenciado Valladares, con las imágenes de mi compañero César López, yo retorno con ustedes a los estudios centrales de la entrevista. Buen día. Gracias, Giovanni. Sobre eso, Giovanni, hoy apareció, manténgase ahí, Giovanni, poneme el video donde aparece Keila y el doctor cuando están siendo detenidos. Ahí ella está tratando de calmarlo y han surgido varias versiones. ¿Alguien le ha pegado? Casi. ¿Quién le pegó? Ahí está. ¿Tiene usted una marca? Dentro de 10 minutos va a aparecer un hematoma en mi brazo. Soy doctor, acuérdese de eso. A mí, por favor, Edgar. No, varón no. Yo sé que... Escúcheme a mí, Edgar. Ay, Dios mío, que Dios quiera y no llega a mi turno. Yo sé que usted viene de... Dios santo, virgen. ¿Alguien le ha pegado? Casi. ¿Quién le pegó? ¿Tiene usted una marca? Dentro de 10. Bien, ahí es cuando los detenían. Ahí la muchacha lo está calmando a él. Yo anoche lo escuché decir a él que él calmaba a la muchacha cuando estaba en la celda. Lamentablemente Keila terminó muerta. El Ministerio Público ha dicho que fue un asesinato. Lo hizo rápido, pronto, creo que el Ministerio Público ha actuado muy bien. Entonces esto va a seguir, ya es un tema emblemático en el país, la muerte de esta muchacha que está ahí el momento que estaba con vida. Lo que sí está claro que ellos venían de divertirse, de tomarse algunos tragos, porque se nota, y eso no, la imagen no lo podemos ocultar, que tampoco es ningún pecado, millones de hondureños lo hacen, o lo hacemos, y porque lo que pasa, la gente aquí en Honduras dice, mire que estaban bolos, y el que está diciendo eso, gran bolo también, o gran bola, eso es lo que pasa aquí en Honduras. Aquí se ríe Evo porque es cierto lo que estoy diciendo. Pues ahora la investigación tiene que ser clara para ver por qué esta muchacha murió y de qué manera. ¿Algún apunte, Giovanni? ¿Qué se dice? Entiendo yo, el doctor dijo que estaba en una celda con 10 personas más. Y de acuerdo a un informe que me dio la fiscalía, el problema es que allá los juntaron a todos y una hipótesis es que todos pudieron platicar
sobre lo que ocurrió. Pero 10 personas en una celda y al lado una sola mujer que muere, pues ojalá se esclarezca y se sepa quién asesinó a esta muchacha. ¿Algún apunte final, Giovanni? Fíjese, licenciado, lo que usted menciona. Por esa razón se están haciendo algunos estudios psicológicos. Reitero, en vello púbico hay un hisopado uretral y fluidos corporales que pueden ser saliva o semen para determinar, licenciado, lo que usted antes ha apuntado, que habían pues 10 personas en una celda y en la otra estaba ella sola, y por eso debe determinarse qué pasó en este deceso, y por eso pues la Fiscalía está haciendo lo propio para determinar si hubo o no participación de estos elementos. Decirle, licenciado, que ayer comparecieron 9, hoy la misma cantidad, o sea, 9 de estos uniformados que obviamente vinieron de civil, y aparentemente hemos conocido de una fuente de entero crédito que son más de 20 que tienen que pasar por este proceso. Ayer más o menos pasadas las 7 de la noche concluyó este proceso. Acaban de ingresar, ingresaron más temprano que ayer, a lo mejor salen un poco más temprano, pero sí hemos conocido también que los mejores especialistas de la Fiscalía están haciendo lo propio para que este deceso de Keila Martínez pues no quede en la impunidad, licenciado Raúl Valladares. Bien, gracias. Ojalá se haga justicia para que estas cosas no sigan ocurriendo en el país. Bueno, esta noticia ha recorrido el mundo, ya las cadenas internacionales de noticias y especialmente aquellas que tienen ese tipo de programas talk show que sacan morbo de asesinatos, de violaciones, de ataques entre unos y otros, ya tienen en su agenda primero el caso de Keila de Honduras en Intibucá. Y lo que lamentamos que a esta altura, hoy, 12 de febrero, se siga diciendo esto. Hay protestas de empleados de la salud en la ciudad Puerto de la Ceiba para que les den insumos para poder atender a los pacientes de coronavirus. Día a día, cientos de infectados en Honduras y muertes todos los días de hondureños. Muere al menos 1 o 2 o muchos más producto del coronavirus. Cerramos desde la Ceiba con César Funes. Buenos días a todos. Feliz viernes. Así es, buenos días, compañeros. En efecto, se está desarrollando una acción de protesta en esta ciudad de La Ceiba, específicamente frente al Hospital General Atlántida, donde personal de primera línea está participando en una acción de protesta exigiendo al gobierno pues, algunos temas como seguridad en el tema de medidas y también el tema de la vacuna. Vamos a ver si dialogamos con algunos de los médicos y de personal que también elabora aquí. Doctor Canahuati, cuéntenos un poco sobre esta acción de protesta que se está desarrollando en este momento. Sí, como lo estamos haciendo en todo el país, esto es una protesta de los médicos porque la verdad es que la pandemia no se ha detenido, incluso ha aumentado más. No tenemos el apoyo por parte de la profesora de salud, entonces estamos tratando de exigir un poco para que nos den una mayor atención en el hospital debido a que no tenemos la cantidad de insumos que necesitamos y los muertos siguen llegando. El dato que se da en los programas de televisión normalmente no es el real de la cantidad de muertos que están ocurriendo. En este momento estamos en una segunda fase de la pandemia y ustedes están viendo la cantidad de muertos que están ocurriendo en toda la semana. Y los médicos, lamentablemente, y el personal de salud estamos poniendo la mayoría de los muertos. Entonces ya no podemos seguir en esta situación porque obviamente a nosotros nos toca la responsabilidad de atender a cualquier persona que venga enferma, pero nos estamos contaminando y nos vamos a quedar sin médicos porque el gobierno no toma las medidas que realmente debería de tomar para que las cosas empiecen a funcionar. Bien, Elías Canahuati, también el médico del Hospital General Atlántida, sobre esta acción de protesta que se está desarrollando en este sector. Retornamos con ustedes, compañeros. Buen día.